Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis los graves efectos que el aislamiento puede provocar en nuestro cuerpo? No hablamos solo de problemas psicológicos, sino de deterioros físicos potencialmente letales. ¿Sabíais que cuando sentimos que alguien nos ha roto el corazón, no se trata solo de una metáfora poética? Vivimos en una aparente paradoja. Las imágenes de nuestro tiempo son de multitudes bulliciosas, ciudades que nunca duermen y redes digitales que nos prometen miles de contactos sociales con solo un clic. La tecnología ha tejido una red global que nos permite conectar con cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Sin embargo, bajo esta superficie de conexión perpetua, emerge una corriente silenciosa y poderosa, una creciente epidemia de soledad. Cada vez más personas, aunque rodeadas de gente o inundadas de notificaciones, se sienten profundamente aisladas, como una isla en medio de un océano digital. Esta contradicción nos obliga a plantear una pregunta fundamental: ¿qué es realmente la conexión humana? La respuesta que la ciencia nos ofrece es inequívoca. El contacto social no es un pasatiempo, una actividad de ocio o una opción de estilo de vida. Es un elemento esencial para nuestro bienestar. Su ausencia no solo provoca una tristeza pasajera, desencadena una cascada de cambios medibles, profundos y a menudo perjudiciales en la arquitectura misma y en la delicada química de nuestro cerebro. Pero para comprender lo que os vamos a contar hoy, es crucial establecer una distinción científica precisa entre dos conceptos que a menudo se confunden: el aislamiento social y la soledad. Lo primero, el aislamiento, es una condición objetiva y cuantificable. Se refiere a la falta real de conexiones sociales, a tener una red de contactos escasa o a interactuar con otras personas de manera infrecuente. Es una métrica de la cantidad de nuestras interacciones. Una persona que vive como un ermitaño en una montaña está socialmente aislada. La soledad, en cambio, es una experiencia interna y subjetiva. Es el sentimiento angustiante y doloroso que surge cuando percibimos una discrepancia entre las relaciones sociales que tenemos y las que deseamos tener, ya sea en cantidad o, más importante aún, en calidad. No se trata de cuántas personas nos rodean, sino de cuán conectados nos sentimos con ellas. Es perfectamente posible estar en una fiesta abarrotada o en una oficina concurrida y sentirse profundamente solo. De igual modo, el ermitaño aislado en una montaña no necesariamente experimentará soledad si es así como prefiere vivir. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Al tratarse de un sentimiento subjetivo, la cantidad o el tipo de relaciones necesarias para no experimentar soledad dependen de cada uno de nosotros. La prevalencia de la soledad no deseada en un mundo hiperconectado sugiere que nuestra mente no se nutre simplemente de la cantidad de contactos como los que acumulamos en las redes sociales. Lo que anhela y necesita es la calidad de la interacción. La tecnología puede ofrecernos la ilusión de conexión, una corriente interminable de interacciones superficiales, sin proporcionar el sustento afectivo y emocional que aportan los vínculos profundos y significativos. Aunque el cerebro humano, gracias a su plasticidad, es tan capaz de gestionar miles de lazos débiles como de cultivar un número reducido de relaciones de confianza, nuestra mente puede interpretar el déficit de calidad de nuestras interacciones humanas como una forma de inanición social, generando el dolor de la soledad. La sociabilidad es una característica fundamental de nuestra especie, un rasgo que fue y sigue siendo la estrategia de supervivencia más exitosa del Homo sapiens. Durante cientos de miles de años, nuestros antepasados vivieron como cazadores-recolectores en pequeños grupos interdependientes. En ese entorno hostil, un individuo solitario era un individuo vulnerable.
La supervivencia dependía de la cooperación para cazar, la defensa colectiva contra los depredadores, el cuidado compartido de las crías y la transmisión de conocimientos vitales. La capacidad de formar alianzas, de entender las intenciones de los demás, de generar confianza y de navegar por complejas dinámicas sociales no era una habilidad secundaria, era la ventaja adaptativa clave. Aquellos individuos con cerebros mejor equipados para la vida social tenían más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir sus genes. Nuestras psicología y neurobiología actuales son el eco de esa presión evolutiva. Esta idea está encapsulada en una de las teorías más influyentes de la antropología moderna, la hipótesis del cerebro social, propuesta en la década de 1990 por el antropólogo y biólogo evolutivo británico Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford. Dunbar se enfrentó a una pregunta fundamental. En comparación con las demás especies animales, ¿por qué los humanos tienen cerebros tan desproporcionadamente grandes en relación a su tamaño corporal? La respuesta tradicional apuntaba a la necesidad de fabricar herramientas o resolver problemas lógicos. Dunbar, sin embargo, propuso una idea radicalmente diferente. Al estudiar a distintas especies de primates, descubrió una correlación matemática asombrosamente fuerte. Cuanto más grande es el neocórtex de una especie, la capa externa del cerebro responsable del pensamiento complejo, el razonamiento, el lenguaje y la conciencia, más grande es el tamaño del grupo social que esa especie puede mantener de forma estable. Por ello, Dunbar llegó a la conclusión de que la principal fuerza impulsora detrás de la evolución de nuestros grandes cerebros no fue la interacción con el entorno físico, sino la creciente complejidad de la vida social. Nuestro cerebro creció no para fabricar lanzas, sino para gestionar amistades, alianzas, rivalidades y reputaciones. A partir de esta correlación, Dunbar hizo una predicción audaz. Extrapoló los datos de los primates al tamaño del neocórtex humano y calculó el tamaño máximo del grupo social que nuestro cerebro está cognitivamente equipado para manejar. El resultado ahora famoso es el número de Dunbar, aproximadamente 150 individuos, para ser más exactos, 147,8. Este número no representa la cantidad de personas que podemos reconocer, sino el límite de individuos con los que podemos mantener relaciones sociales estables y significativas, aquellas en las que conocemos la identidad de la persona y su relación con los demás miembros del grupo. Es el tamaño aproximado de las aldeas neolíticas, de las unidades militares a lo largo de la historia y, curiosamente, el número medio de contactos con los que interactuamos de forma regular, incluso en la era de las redes sociales. Si la hipótesis del cerebro social estuviese en lo cierto, nuestro cerebro no sería una especie de ordenador de propósito general que, entre otras cosas, aprendió a socializar, sino un órgano fundamentalmente social. Su enorme tamaño, su costoso metabolismo y su asombrosa complejidad serían en gran medida una consecuencia directa de las presiones evolutivas para descifrar y participar en el intrincado ballet de la vida en grupo, funciones que consideramos el pináculo de la cognición humana, como el lenguaje, la capacidad de inferir los estados mentales de otros o incluso nuestro sentido de la moralidad, no serían simples subproductos del intelecto, sino adaptaciones específicas diseñadas para la supervivencia social. Siguiendo esta línea de pensamiento, cuando un ser humano es privado de contacto social, no se le está simplemente negando un estímulo externo agradable, se le está privando de la función principal para la que su cerebro, su órgano más complejo, fue diseñado. Y con el tiempo, la falta de uso de esa función puede degradarlo y hacer que funcione mal, porque cuando el cerebro se encuentra en el vacío del aislamiento, no permanece pasivo. Activa una serie de respuestas de emergencia, una cascada neurobiológica que, aunque
diseñada para la supervivencia a corto plazo, se vuelve profundamente destructiva cuando se cronifica. Este proceso transforma la experiencia subjetiva de la soledad en cambios físicos y químicos tangibles en el cerebro. Durante siglos hemos utilizado el lenguaje del dolor físico para describir la angustia social. Hablamos de un corazón roto, de heridas emocionales o de sentirnos golpeados por el rechazo. Pero la neurociencia moderna ha revelado que lo que parecía una metáfora poética es una realidad biológica. Una investigadora clave en este campo es Naomi Eisenberg, psicóloga social y neurocientífica estadounidense, profesora en la Universidad de California. En un experimento ya clásico, Eisenberg y su equipo utilizaron imágenes por resonancia magnética funcional para observar el cerebro de los participantes mientras jugaban a un juego de lanzamiento de pelota virtual llamado Cyberball. Los participantes creían que estaban jugando con otras 2 personas, pero en realidad estas eran controladas por un ordenador. Después de unos minutos de juego inclusivo, el programa se ajustaba para que los otros 2 jugadores dejaran de pasarle la pelota al participante, excluyéndolo socialmente. El resultado fue sorprendente. Al ser excluidos, los cerebros de los participantes mostraron una mayor actividad en las mismas regiones que se activan cuando experimentamos dolor físico, en particular la corteza cingulada anterior dorsal. Esta es la misma área que se ilumina cuando nos quemamos la mano o sufrimos una herida. El cerebro literalmente no distingue de forma nítida entre el dolor de un hueso roto y el dolor de ser excluido. Investigaciones posteriores incluso han identificado un vínculo genético, una variante de un gen llamado OPRM1, que está relacionado con la sensibilidad al dolor físico. También predice cuán sensible será una persona al dolor del rechazo social. El dolor físico es un sistema de alarma biológico. Nos alerta de un daño corporal y nos motiva a retirarnos de la fuente del peligro para proteger nuestra integridad física. Para nuestros ancestros, como mencionamos antes, la exclusión del grupo social era una amenaza para la supervivencia tan grave o incluso más que una herida física. Ser expulsado de la tribu significaba perder el acceso a la comida, a la protección y a la reproducción. Era, en esencia, una sentencia de muerte. La evolución, que a menudo es un proceso de reciclaje en lugar de creación desde cero, no desarrolló un sistema de alarma completamente nuevo para esta amenaza social, sino que readaptó el sistema de alarma del dolor físico ya existente y altamente eficaz. Conectó la amenaza existencial de la exclusión social a los mismos circuitos neuronales que señalan el daño corporal. Por lo tanto, el dolor de la soledad y el rechazo no es una metáfora, es una señal de alarma neurológica real, una experiencia visceral diseñada para motivarnos a reparar nuestros lazos sociales y buscar la reconexión, de la misma manera que el dolor de una quemadura nos motiva a retirar la mano del fuego. Esto implica que el dolor social crónico, como el que experimentan las personas en aislamiento prolongado, debe ser considerado con la misma seriedad médica que el dolor físico crónico, ya que activa las mismas cascadas de estrés y tiene consecuencias fisiológicas igualmente reales. Cuando la señal de alarma del dolor social suena de forma continua, el cerebro entra en un estado de emergencia prolongado. Este fenómeno fue estudiado en profundidad por el difunto John T. Cacioppo, psicólogo estadounidense de la Universidad de Chicago, quien es ampliamente considerado el cofundador del campo de la neurociencia social. Su trabajo pionero, a menudo en colaboración con su esposa y colega, la neurocientífica franco-estadounidense Stephanie Cacioppo, demostró que la soledad crónica no es un estado pasivo de tristeza, sino un estado activo de autoprotección con consecuencias negativas que se retroalimentan, porque el cerebro se transforma en un radar hipersensible, constantemente escaneando el entorno
en busca de señales de rechazo o peligro, y este estado sesga la percepción de la realidad social. El cerebro solitario tiende a prestar una atención desproporcionada a las señales sociales negativas, como un ceño fruncido, una mirada de reojo o un tono de voz ambiguo, mientras que minimiza o no registra las señales positivas. Además, tiende a interpretar las interacciones sociales neutras como negativas o amenazantes. En consecuencia, la persona se vuelve muy susceptible y desconfiada. El centro neurálgico de esta respuesta de alerta es la amígdala, un par de estructuras en forma de almendra situadas en lo profundo de los lóbulos temporales del cerebro. La amígdala es nuestro detector de amenazas primordial. En las personas que experimentan soledad crónica, la amígdala muestra una mayor reactividad, especialmente ante estímulos sociales negativos. Es como si el umbral de la alarma se hubiera bajado peligrosamente. Esto crea un trágico círculo vicioso. Una persona se siente sola, por lo que su cerebro entra en modo de alerta. Al percibir el mundo social como un lugar más amenazante, la persona tiende a retirarse aún más para protegerse. Este comportamiento de evitación aumenta su aislamiento objetivo, lo que a su vez intensifica el sentimiento de soledad y sensibiliza aún más su amígdala. El mecanismo que evolucionó para motivarnos a reconectar se convierte en una barrera que lo impide, atrapando al individuo en una espiral de aislamiento y miedo. Este estado de alerta perpetuo tiene un coste fisiológico inmenso. Activa de forma crónica el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, el principal sistema de respuesta al estrés del cuerpo. Este eje, conocido de manera abreviada como HPA, regula la liberación de cortisol, comúnmente conocida como la hormona del estrés. Lo normal es que los niveles de cortisol aumenten por la mañana para ayudarnos a despertar y disminuyan a lo largo del día. Sin embargo, en personas con soledad crónica, este ritmo se desregula. A menudo se observa un aplanamiento de la curva de cortisol. Tienen niveles más bajos de lo normal por la mañana, lo que contribuye a la fatiga, y niveles persistentemente elevados por la noche, lo que interfiere con el sueño y la recuperación. La exposición prolongada a estos niveles anormales de cortisol es neurotóxica, envenena lentamente ciertas áreas del cerebro, especialmente el hipocampo. Esta estructura, vital para la formación de nuevos recuerdos, el aprendizaje y la regulación del estrés, tiene una alta densidad de receptores de cortisol. El exceso de esta hormona puede dañar y destruir las neuronas del hipocampo, reduciendo su volumen total y suprimiendo la neurogénesis, el nacimiento de nuevas células cerebrales. Estudios en animales sometidos a privación social han demostrado cambios moleculares y estructurales significativos en el hipocampo. Otra región cerebral que se ve muy afectada por el estrés crónico es la corteza prefrontal, sede de nuestras funciones ejecutivas. Con ella tomamos decisiones, planificamos, controlamos nuestros impulsos y regulamos nuestras emociones. El aislamiento social puede alterar su desarrollo en los jóvenes y perjudicar su funcionamiento en los adultos. Esto nos lleva a una de las conclusiones más inquietantes de la neurociencia de la soledad. El aislamiento social crónico no solo cambia cómo funciona el cerebro, sino que con el tiempo puede incluso modificar su forma física. El deterioro cognitivo, que se traduce en problemas de memoria o dificultad para concentrarse, y los problemas de regulación emocional que a menudo acompañan a la soledad, como la irritabilidad o la ansiedad, no son meramente psicológicos. El cerebro, en su asombrosa pero a veces perjudicial plasticidad, se adapta a un entorno empobrecido de estímulos sociales, encogiendo y debilitando las áreas dedicadas a procesarlos.
Por desgracia, la cascada de efectos del aislamiento no se detiene en el cerebro. A través de las vías del estrés se extiende por todo el cuerpo, llegando hasta nuestro sistema inmunitario, que está en constante comunicación con nuestro cerebro. El estrés crónico de la soledad envía señales de peligro que activan una respuesta proinflamatoria sistémica. Investigaciones pioneras de Steve Cole de la Universidad de California, en colaboración con John Cacioppo, identificaron un patrón específico de expresión génica en las células inmunitarias de las personas solitarias. Lo llamaron la respuesta transcripcional conservada a la adversidad. Este patrón se caracteriza por una sobreexpresión de los genes que promueven la inflamación, la cual es útil para combatir heridas bacterianas, y una subexpresión de los genes implicados en la respuesta antiviral, necesaria para combatir infecciones causadas por virus. Evolutivamente, esto podría haber tenido sentido. Para un ancestro solitario y vulnerable, el mayor peligro podría haber sido una herida causada por un depredador o una caída, donde una respuesta inflamatoria rápida para combatir bacterias resultaría beneficiosa. Sin embargo, en el mundo moderno, este estado de inflamación crónica de bajo grado es un factor de riesgo silencioso y mortal. Está implicado en una amplia gama de enfermedades crónicas que definen la morbilidad moderna. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, artritis, ciertos tipos de cáncer y trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. En un estudio con ratones, se demostró que el aislamiento social exacerbaba drásticamente el daño neuronal y la inflamación cerebral después de un evento isquémico como un paro cardíaco, duplicando la muerte celular en el hipocampo. En resumen, el aislamiento social pone en marcha un proceso devastador. Comienza con una señal de dolor que utiliza los circuitos del dolor físico. Esto conduce a un estado de hipervigilancia y miedo a través de una amígdala hipersensible. A su vez, este estado de alerta crónico desregula las hormonas del estrés que dañan y remodelan físicamente áreas clave del cerebro como el hipocampo y la corteza prefrontal. Finalmente, esta cascada de estrés se traduce en una inflamación crónica a nivel celular que siembra las semillas de las enfermedades crónicas más temidas de nuestro tiempo. La soledad, lejos de ser una simple emoción, es una amenaza biológica que desmantela el cerebro y el cuerpo desde dentro. Para comprender plenamente cuánto depende el bienestar de nuestro cerebro del tejido social, los científicos han estudiado situaciones en las que este tejido se desgarra por completo. Estos casos extremos, aunque a menudo trágicos, actúan como experimentos naturales que revelan los límites de la resiliencia humana y los fundamentos biológicos de nuestra necesidad de conectar. Quizás la forma más severa de aislamiento social impuesto sea el confinamiento solitario en las prisiones. Esta práctica no es simplemente la ausencia de compañía, es una combinación brutal de aislamiento social extremo, privación sensorial, monotonía absoluta y una total falta de control sobre el propio entorno. Las personas viven en celdas diminutas, a menudo sin ventanas, durante 23 o 24 horas al día, con un contacto humano mínimo que a menudo se limita a una mano que pasa una bandeja de comida a través de una ranura. Los efectos neurológicos son tan profundos que algunos expertos argumentan que trascienden el ámbito de la psicología. El psiquiatra Stuart Gracian, de la Facultad de Medicina de Harvard, tras evaluar a cientos de personas en régimen de aislamiento, concluyó que muchos desarrollan un síndrome distintivo que él denomina síndrome cerebral orgánico agudo. Sostiene que no se trata de una enfermedad psicológica preexistente, sino de un trastorno neurológico causado directamente por el entorno de aislamiento severo. Sus síntomas incluyen psicosis disociativa y delirio, es decir, una pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones,
paranoia, agitación, sobresalto extremo ante los estímulos como un pequeño ruido o una luz que se enciende y comportamiento autodestructivo. Neurológicamente tiene sentido porque el cerebro es un órgano que depende de la interacción con el mundo para mantener su equilibrio. Necesita un flujo constante de estímulos variados y sobre todo de interacciones sociales para funcionar correctamente. Hablar e interactuar con otras personas reafirma nuestra percepción de la realidad. Nos confirma que nuestra interpretación de todo aquello que perciben nuestros sentidos coincide con la realidad objetiva del mundo porque vemos que encaja con lo que hace o dice otra persona. Cuando la mente se ve privada de estas interacciones, comienza a generar sus propios estímulos internos, a menudo de forma caótica y terrorífica. Como lo expresó el Dr. Michael J. Sigmund, profesor de neurología de la Universidad de Pittsburgh, el aislamiento devasta el cerebro. La falta de interacción social no solo es estresante, literalmente reconfigura los circuitos cerebrales de una manera patológica, llevando a una disfunción neurológica grave. Los científicos también estudian el aislamiento en entornos extremos que sirven como escenarios análogos para las futuras misiones de exploración espacial de larga duración. Se conocen como entornos aislados, confinados y extremos, y los mejores ejemplos en la Tierra son las estaciones de investigación ubicadas en la Antártida, como la base Concordia. Tanto los astronautas que realizan misiones de larga duración en la Estación Espacial Internacional como el personal que pasa el invierno en bases antárticas se enfrentan a meses de aislamiento de la sociedad, confinados en un espacio reducido, en un entorno monótono y potencialmente peligroso. Los estudios de neuroimagen realizados por la NASA y otras agencias espaciales han revelado cambios estructurales notables en los cerebros de los astronautas al regresar de misiones largas. Estos incluyen una expansión de los ventrículos, los espacios llenos de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, un desplazamiento ascendente de la materia gris y cambios en la microestructura de las vías de materia blanca que conectan diferentes regiones cerebrales. Si bien algunos de estos cambios se atribuyen a la adaptación del cerebro a la microgravedad, el consenso creciente es que el estrés psicológico del aislamiento y el confinamiento también son factores contribuyentes significativos. Los estudios en la Antártida que eliminan el factor de la microgravedad refuerzan esta idea. Una investigación reciente con 25 miembros de la tripulación que pasaron 12 meses en la base Concordia constató una disminución en el volumen de materia gris en varias regiones cerebrales, incluyendo el hipocampo, los lóbulos temporal y parietal y el tálamo. Y esta reducción del volumen cerebral se correlacionó con un peor rendimiento en pruebas cognitivas. Curiosamente, el estudio también encontró un factor protector. Aquellos que lograron mantener una mejor calidad de sueño mostraron una menor pérdida de volumen cerebral, lo que subraya la importancia de los procesos restauradores para mitigar los daños del estrés crónico. Estos hallazgos demuestran la notable plasticidad del cerebro humano, su capacidad para cambiar y adaptarse a su entorno. Sin embargo, en los entornos aislados, confinados y extremos, esta plasticidad se manifiesta como una reestructuración que puede ser perjudicial para la función cognitiva y el bienestar emocional. El cerebro, en efecto, se reconfigura para un entorno empobrecido y esa reconfiguración tiene un coste funcional. El caso más trágico y científicamente revelador de privación social es el de una niña conocida por el seudónimo de Ginny. Descubierta en California en 1970 a la edad de 13 años, Ginny había pasado casi toda su vida en un estado de aislamiento social y sensorial casi total, encerrada en una habitación por su padre maltratador, a menudo atada a una silla orinal. No se le hablaba
no tenía juguetes y su único contacto con el mundo exterior era una pequeña rendija de cielo a través de su ventana. El caso de Ginny se convirtió en un estudio fundamental y desgarrador para la hipótesis del periodo crítico en la adquisición del lenguaje. Esta hipótesis postula que hay una ventana biológica en la primera infancia durante la cual el cerebro está excepcionalmente preparado para aprender un idioma. Si la exposición al lenguaje no ocurre durante este periodo, la capacidad para adquirirlo plenamente, especialmente la sintaxis y la gramática complejas, se pierde en gran medida. Let's see you jump. Good. Can you jump some more? A pesar de años de terapia intensiva por parte de un equipo de científicos y cuidadores, Ginny aprendió un vocabulario extenso, pero nunca logró dominar las reglas gramaticales del lenguaje. Podía unir palabras, pero no construir frases sintácticamente correctas. Sin embargo, la lección de Ginny va mucho más allá del lenguaje. Su caso demostró de la manera más cruda posible que el desarrollo cerebral normal depende de la interacción social y el estímulo ambiental. Su cerebro no solo carecía de las redes neuronales para el lenguaje, mostraba un desarrollo cognitivo y emocional severamente atrofiado. La falta de contacto humano, de afecto, de juego y de conversación había impedido que sus circuitos neuronales se formaran correctamente durante las etapas cruciales del desarrollo. Esto revela que el contacto social no es simplemente un estímulo para un cerebro que se desarrolla de forma independiente, es el andamio sobre el que se construye activamente la arquitectura del cerebro. El cerebro humano nace notablemente incompleto por diseño, con una sobreabundancia de conexiones sinápticas. Durante la infancia y la adolescencia, un proceso de poda sináptica elimina las conexiones no utilizadas y fortalece las que sí lo son, un proceso guiado enteramente por la experiencia. El estímulo más crucial que guía esta escultura neuronal es la interacción social, la voz de una madre, el contacto visual, el tacto, el juego, la conversación. En el caso de Ginny, este andamiaje de estímulos sociales estuvo casi completamente ausente. Como resultado, el proceso de construcción neuronal no pudo ocurrir de manera normal, dejando un cerebro estructural y funcionalmente subdesarrollado. Su historia demuestra trágicamente que la sociedad, la cultura y las relaciones interpersonales no son meras influencias externas que actúan sobre un cerebro preformado, son de hecho componentes biológicos integrales del proceso de construcción del cerebro. Sin ellas, el cerebro humano no puede alcanzar su pleno potencial. Otra de las consecuencias más graves de la soledad crónica es su fuerte asociación con el deterioro cognitivo y la demencia. Múltiples estudios longitudinales a gran escala que han seguido a miles de personas durante décadas han llegado a la misma conclusión. Las personas que reportan sentirse solas de forma crónica tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Un estudio histórico que siguió a más de 12.000 participantes durante 10 años constató que los individuos solitarios experimentaban un declive cognitivo un 20% más rápido que sus pares socialmente conectados. Este declive acelerado no se limitaba a un solo dominio, sino que afectaba a la memoria, la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva y el razonamiento abstracto. Otro análisis sugiere que la soledad puede aumentar el riesgo de demencia en aproximadamente un 40%. Los mecanismos biológicos que subyacen a esta conexión son un área de intensa investigación, pero las piezas del rompecabezas ya están encajando.
conectando directamente con los procesos neurobiológicos que ya hemos comentado, como el estrés crónico que atrofia el hipocampo y genera inflamación crónica de bajo grado por todo nuestro organismo, incluido el cerebro, donde puede dañar las neuronas y acelerar la acumulación de placas de beta-amiloide y ovillos de tau, las dos proteínas características del Alzheimer. Además, las personas socialmente activas están constantemente ejercitando sus redes neuronales, construyendo lo que se conoce como reserva cognitiva, la cual puede ayudar al cerebro a resistir mejor los daños causados por el envejecimiento o la enfermedad. El aislamiento priva al cerebro de este ejercicio vital, dejándolo más vulnerable al declive. Y no creáis que las consecuencias físicas terminan ahí. La soledad también afecta al sistema cardiovascular. La evidencia es tan abrumadora que la Asociación Americana del Corazón ha emitido declaraciones científicas oficiales que identifican el aislamiento social como un factor de riesgo importante en la mortalidad por enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Se estima que el impacto de la soledad es comparable al de fumar hasta 15 cigarrillos al día y mayor que los riesgos asociados con la obesidad o la inactividad física. En concreto, las investigaciones han vinculado el aislamiento social con un aumento del 29% en el riesgo de enfermedad cardíaca y un aumento del 32% en el riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Y a qué se debe esto? A que la respuesta de estrés crónica mantiene la presión arterial elevada, lo que con el tiempo daña las arterias y el corazón. Además, la misma inflamación sistémica de bajo grado que daña el cerebro también daña el revestimiento de los vasos sanguíneos, el endotelio, promoviendo la aterosclerosis, el endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Por si esto fuera poco, las personas que se sienten solas y desconectadas a menudo tienen menos motivación para cuidar de sí mismas. Son más propensas a tener una dieta poco saludable, a no hacer ejercicio, a fumar, a beber en exceso y a no dormir bien, todos ellos factores de riesgo cardiovascular. En este punto, quizá os estéis preguntando, si la desconexión social puede remodelar nuestro cerebro y dañar nuestra salud, ¿podemos revertir el proceso? La plasticidad del cerebro, aunque puede ser perjudicial en entornos de aislamiento, también es la fuente de nuestra esperanza. El cerebro puede cambiar en respuesta a nuevas experiencias y las intervenciones dirigidas pueden ayudar a reconstruir las conexiones, tanto sociales como neuronales. Durante mucho tiempo, las intervenciones para la soledad se centraron en una lógica aparentemente simple. Si una persona está sola, la solución es ponerla en contacto con más gente. Sin embargo, muchos de estos enfoques, como la creación de grupos sociales o la enseñanza de habilidades sociales, tuvieron un éxito limitado. La razón, como ahora entendemos gracias al trabajo de neurocientíficos como John Cacioppo, es que la soledad crónica no es solo una falta de oportunidades sociales, sino un estado mental de hipervigilancia y sesgo negativo. Por ello, las intervenciones más efectivas han resultado ser aquellas que no se centran en el entorno, sino en la mente, las que abordan la cognición social desadaptativa. La principal de ellas es la terapia cognitivo-conductual, la TCC. La TCC para la soledad no se enfoca en enseñar a la gente a hacer amigos, sino en ayudarles a identificar, desafiar y cambiar los patrones de pensamiento automáticos y negativos que perpetúan su aislamiento, como por ejemplo, si me acerco a hablar seguro que me rechazarán, nadie está realmente interesado en lo que tengo que decir, o esa persona me miró mal, debe de pensar que soy un bicho raro. La TCC enseña a los individuos a tratar estos pensamientos no como hechos, sino como hipótesis que pueden ser puestas a prueba, a través de técnicas como la reestructuración cognitiva y los experimentos conductuales, pequeños pasos para probar si sus miedos sociales son realistas. La terapia ayuda a romper el ciclo de percepción de amenaza, evitación
y confirmación del sesgo. El objetivo es recalibrar el radar de amenazas del cerebro para que sea menos sensible y más preciso en la interpretación de las señales sociales. Múltiples metaanálisis han confirmado que la TCC tiene un efecto entre pequeño y mediano, pero estadísticamente significativo, en la reducción de los sentimientos de soledad. En los últimos años ha surgido un nuevo paradigma de tratamiento contra la soledad, conocido como prescripción social. Este enfoque, que está ganando terreno especialmente en el Reino Unido, permite a los profesionales de la salud, como los médicos de atención primaria, recetar actividades y servicios comunitarios no clínicos a sus pacientes. En lugar de, o además de, un medicamento, un paciente que sufre de soledad podría recibir una derivación a un club de jardinería, una clase de arte, un grupo de senderismo, un programa de voluntariado o un coro comunitario. La clave de este sistema es el trabajador de enlace o conector comunitario, una persona que se reúne con el paciente para entender sus intereses, necesidades y barreras, y luego le ayuda a conectar con las actividades apropiadas en su localidad. La prescripción social es un enfoque holístico que aborda las causas de raíz de la soledad. No solo proporciona oportunidades para la interacción, sino que lo hace en un contexto de interés compartido y propósito, lo que fomenta conexiones más auténticas. Los estudios han demostrado que la prescripción social puede mejorar el bienestar mental general, aumentar la autoestima, reducir la ansiedad y la depresión y, lo que es crucial, disminuir la presión sobre los servicios de atención primaria, ya que las personas encuentran apoyo fuera del sistema de salud tradicional. Hablemos ahora de la tecnología. El papel que juega en la soledad es una espada de doble filo. Por un lado, como se mencionó al principio, el uso pasivo de las redes sociales, el simple hecho de observar las vidas aparentemente perfectas y altamente conectadas de los demás, puede exacerbar los sentimientos de comparación social, envidia y soledad. Sin embargo, la tecnología también puede ser una herramienta poderosa para combatir el aislamiento, especialmente para grupos vulnerables como los adultos mayores, las personas con movilidad reducida o aquellos que viven en zonas rurales. La clave parece estar en el uso activo y dirigido. Las revisiones sistemáticas de la literatura científica sugieren que las intervenciones tecnológicas son más efectivas cuando se utilizan para fortalecer y mantener relaciones existentes, en lugar de para forjar nuevas conexiones superficiales. Por ejemplo, las videollamadas con familiares y amigos que permiten ver expresiones faciales y escuchar el tono de voz son mucho más beneficiosas para el cerebro social que simplemente intercambiar me gusta o comentarios de texto. A pesar de su potencial, la evidencia sobre la eficacia general de las intervenciones tecnológicas para reducir la soledad es mixta y muchos estudios tienen una calidad metodológica baja. Esto subraya la necesidad de un diseño más cuidadoso y de una investigación más rigurosa para determinar qué tipos de tecnología funcionan mejor, para quién y en qué circunstancias. En los casos de aislamiento extremo, como los que enfrentan los astronautas, emerge una poderosa estrategia de afrontamiento: la narrativa. Los estudios sobre los mecanismos de afrontamiento de los astronautas y cosmonautas, a menudo analizando sus memorias y entrevistas, revelan que las estrategias exitosas incluyen la resolución de problemas planificada o el mantenimiento de rutinas. Pero también existe un poder terapéutico en la propia historia. Actividades como la narración digital, donde los individuos crean cortometrajes audiovisuales sobre sus experiencias, han demostrado ser prometedoras para aliviar la angustia de la soledad. Dar forma a su experiencia de aislamiento en una narrativa coherente los ayuda a encontrarle un significado, a procesar las emociones y a compartir su historia con otros,
transformando una experiencia pasiva de sufrimiento en un acto activo de creación y comunicación. La recuperación de la soledad no es un camino único, sino un enfoque multifacético que debe abordar la mente, el cuerpo y la comunidad. Requiere reescribir nuestros guiones mentales, redescubrir el poder de la comunidad, usar la tecnología de manera intencionada y encontrar la fuerza en nuestras propias historias. Debemos empezar a pensar en la conexión social de la misma manera que pensamos en la nutrición o el ejercicio, como un pilar fundamental de la salud. El sentimiento de soledad no debe ser visto como un fracaso personal o una debilidad de carácter, sino como una señal, como el hambre o la sed, que nos indica que una necesidad biológica fundamental no está siendo satisfecha. En un mundo que a menudo glorifica el individualismo y la autosuficiencia, nuestra biología nos recuerda que somos interdependientes por naturaleza. Nos necesitamos unos a otros, no solo para ser felices, sino para estar sanos. Nos necesitamos para que nuestros cerebros funcionen bien. Cuidar de nuestras conexiones, cultivar la empatía y construir comunidades de apoyo no es un acto de sentimentalismo, sino una forma esencial de medicina preventiva. La conexión no es un lujo, es la esencia de lo que nos hace humanos. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de los efectos del aislamiento sobre nuestra salud? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.